Hola, hola. Nuevo reporte de mercado para esta semana, 30 de octubre. Cerramos el mes de octubre y repasamos, por supuesto, pues las estrategias de este mes, las de la semana pasada, las de esta semana, además de esa visión macro, esa visión geopolítica, esa actualidad de lo que está ocurriendo a nivel mundial en los mercados, en la economía en general. Bueno, pues ya sabéis, un poco darte una visión con este video reporte del el equivalente a hacer tu propia investigación cada semana sobre los mercados. Con esto pretendo poneros al día de lo que creo que va a ocurrir durante no solamente la próxima semana, sino durante los próximos incluso meses, si nos fijamos en algunas de las visiones que vamos a compartir durante este reporte semanal. Pero no solo eso, también interpretaremos qué ha ocurrido durante la semana anterior. Ya sabéis que habló Draghi, ya sabéis que hubo también datos macro americanos importantes y bueno, alguna noticia que otra que os he traído sobre China. Por eso, bueno, iniciamos este reporte semanal en colaboración con el blog de investing.com, donde escribo, ya sabéis, ese blog sobre reportes de estrategia semanal cada semana, pero también en el canal Brújula de Mercados, en colaboración con bolsaschool.com, la web de formación, donde tenéis pues todos los contenidos que subimos también publicados ahí semana a semana. Bien, decía, la portada de este mes es muy simbólica. Vamos a hablar de China principalmente, pero luego hablaremos también de Europa, hablaremos de Estados Unidos, etcétera. Pero China en concreto, ¿por qué China? Bueno, veis ahí el dragón que dice This could unite us all. Y luego tenemos Trump's isolationist. El aislamiento de Trump, acordaros que Trump inició parte de su campaña y los primeros pasos que dio como líder de la administración norteamericana. Hemos oído mucho sobre su proteccionismo, hemos oído hablar sobre, bueno, cómo tumbó de hecho los planes o los acuerdos comerciales que se establecían con Asia y con otras potencias, además de hablar de no solamente proteccionismo comercial, acusar a otros países de utilizar la moneda como herramienta, tratar de establecer medidas fiscales que devuelvan el equilibrio comercial a Estados Unidos, que es deficitario. De hecho, unos datos macros de la semana pasada muestra un incremento de ese déficit comercial de Estados Unidos. Desde los 70 es deficitario el déficit comercial de Estados Unidos. Dejó de ser la primera fábrica del mundo y lo heredó, pues obviamente, China, en este caso, que es la industria más creciente ahora mismo a nivel mundial. Y entonces, en esta portada lo que estamos viendo es que el dragón chino nos habla del proyecto del presidente Xi, que es el de un solo cinturón, una sola o un solo camino, una sola carretera, un solo cinturón, que era sencillamente establecer rutas comerciales entre más de 60 países de Asia, de Europa y de África, ¿vale? Eso frente al proyecto, bueno, este proyecto chino frente al proteccionismo que ha despertado Trump. Eso es la presentación, es la intro de este video reporte semanal, que espero que os guste porque viene cargadito. Y entonces paso ya a comentaros pues cuál va a ser el contenido del video reporte de esta semana. Vamos con ello. Bien, Max Kaiser se vuelve loco y habla de la guerra y del petroyuan. Ya sabéis que este señor, bueno, no es que se vuelva loco, es que yo creo que está loco, es auténtico, es un genio, en mi opinión, y de vez en cuando suelta auténticas perlas en los videoreportes que sube. Y en este caso, pues ha merecido la pena un artículo en el que citaban varias de las expresiones que utilizó él hablando del petroyuan y de la posible guerra que se provocará para impedir ese petroyuan que se acerca y que nosotros en Brújula de Mercados, en este canal que estás viendo, hace ya tiempo hablábamos del petroyuan, ¿vale? Luego, la siguiente noticia es China da un golpe de Estado y es sencillamente por el movimiento que ha habido, el cambio significativo que ha tenido. Fijaos, si estudiamos en Estados Unidos la Reserva Federal, en China tenemos que estudiar al Partido Popular de China, que es al fin y al cabo el partido, el que decide cuál va a ser el futuro de la segunda economía más grande del mundo. Así como la Reserva Federal es importante para Estados Unidos y el ciclo de la economía occidental, así lo es también en las economías emergentes las decisiones que toma el Banco Popular, el Partido Popular de China. ¿Vale? Y ahí explicaremos por qué hablamos de un golpe de Estado. Bonos chinos en dólares, el mundo al revés. También comentaremos una noticia curiosa, cómo China plantea una emisión de deuda que establecerá, no sabemos todavía cuándo, veremos luego detalles, que lanzará en dólares, ya la hizo hace años y volvería a hacerla ahora, jugada astuta, sorprendente y además astuta, sencillamente porque una vez más puede vincular su deuda al dólar. Si Estados Unidos tiene un dólar extremadamente bajo comparado con su política monetaria, pues bueno, la deuda que tiene China en dólares, la deuda norteamericana de China, se vuelve papel mojado, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tal si la deuda china también se emite en dólares? Entonces, la debilidad del dólar
no afectaría tanto a China, ¿vale? Lo veremos a detalle ahora también. Palabras de Draghi. Miraremos los comentarios que hizo Draghi, ¿no? Y veremos cómo esa QE, ese estímulo monetario, queda aplazado, aunque se reduce la cantidad de inyección monetaria mes a mes que hace el Banco Central Europeo. Es decir, va a fabricar menos euros, menos billetes en la economía, pero lo amplía, cosa que ya sospechábamos y que ya insistí en ese punto en los reportes anteriores. Os dije que obviamente la QE norteamericana había costado más de un año desmantelarla con muy buenos datos macro y que la QE europea no se podía desmantelar sin buenos datos macro, que los únicos que lo tienen buenos, de verdad buenos, son los alemanes. El resto tratan de estabilizar todavía desde el año 2009 la economía europea, que va mejor, pero que todavía tiene desequilibrios notables, ¿vale? Bien, el siguiente, el dato del PIB de Estados Unidos daba el pistoletazo al dólar. Simplemente gráfico del dólar, simplemente dato macro, dato PIB norteamericano, estadounidense. Vemos que salió mejor de lo esperado y vamos a ver qué ha pasado con el dólar y por qué el pistoletazo, ¿vale? Los bonos de Estados Unidos siguen subiendo y los de la Unión Europea bajando. Curiosa descorrelación que se está estableciendo en el riesgo en la renta fija, en la deuda de los países occidentales, ¿vale? ¿Por qué Europa reduce el riesgo mientras que Estados Unidos lo sigue subiendo? Bueno, la respuesta principal podría ser porque Europa se encuentra en una QE y Estados Unidos no, pero eso no tendría por qué ser la razón. Si Estados Unidos se encontrase no en una QE, sino desmantelando su propia QE, con buena situación económica, con fortaleza, etcétera, no tendría por qué haber un alza en los bonos norteamericanos y sin embargo la hay. Veremos luego con números esa descorrelación matemática. Además analizaremos, como suelo decir siempre, el movimiento del riesgo, cómo el riesgo se desplaza de un sitio o de un lugar a otro según el escenario que se plantea a nivel económico. Todo se puede seguir. Los acontecimientos económicos los descuentan los precios, los gráficos y los mercados, si bien sabes dónde mirarlos, ¿vale? Ventana de divisa y estrategias semanales y ya, por supuesto, finalmente, renta variable, SP500, DAX e IBEX 35. Bueno, eso es todo y arrancamos ya el reporte, ¿vale? Que si no luego se hace muy largo. Kaiser, Max Kaiser, del Kaiser Report. Estados Unidos desatará una guerra para detener la aparición del petroyuan. La inminente aparición del petroyuan es un paso muy audaz por parte de China, ya que Estados Unidos no abandonará la base de su hegemonía, el dólar como moneda de reserva mundial, sin luchar. Es decir, el dólar no va a abandonar su puesto hegemónico sin luchar. Leemos entonces las citas de Max Kaiser, que le tenéis aquí a la izquierda. El plan chino de lanzar un contrato de petróleo denominado en yuanes antes del final de año está acompañado de rumores de que el gigante asiático será un gran comprador de acciones de la petrolera estatal saudí Aramco. Todo esto empieza a cobrar sentido desde un punto de vista geopolítico, en el sentido que China, Rusia y los saudíes están buscando escapar del dólar estadounidense y de su hegemonía, ha declarado el analista financiero Max Kaiser en una entrevista concedida a la redacción de RT en inglés. No obstante, Kaiser recuerda que los países que intentaron salir de la matriz del petrodólar han acabado terriblemente mal. Saddam Hussein quería intercambiar petróleo por euros y lo mataron. Muammar Gaddafi quería intercambiar su energía por algo distinto al dólar estadounidense. Lo mataron, añade el analista. Al mismo tiempo, China tiene la determinación y los recursos para llevar a cabo una desdolarización y además cuenta con el respaldo de varios países importantes que son resistentes al cártel financiero de Estados Unidos, concretamente Rusia e Irán, ha destacado el anfitrión del programa financiero de RT Kaiser Report. Es más, países de todo el mundo están cansados de financiar el aventurismo militar de Estados Unidos al ser parte del imperio de la deuda y por lo tanto es probable que se unan al movimiento de la desdolarización, cree el analista. La guerra como medio para mantener la hegemonía del dólar. Es poco probable que el sector financiero estadounidense y su complejo industrial militar abandonen la hegemonía del dólar sin luchar, ya que el dólar es a la vez la base y el producto principal de Estados Unidos y Washington, opina Kaiser. Utiliza su otra herramienta favorita para lograrlo, la guerra. El audaz plan de China para socavar el omnipotente dólar estadounidense. Tal vez inicie una guerra entre Japón y China, y quizás inicie una guerra con Corea del Norte. Estados Unidos hará lo que sea para mantener el dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial, opina el analista. Estados Unidos invadirá países como Afganistán, no se detendrá ante nada porque está en la base del imperio de Estados Unidos, no se basa en la tierra, no se basa en los bienes materiales, se basa en la búsqueda de rentas, se basa en desembolsar dólares, obtener ingresos y cuando los países no pueden pagar,
desmantelar los activos y apoderarse de ellos. Lo vimos en América Latina, América del Sur, y es así como Estados Unidos construyó su imperio, concluye Kaiser. Bueno, pese a que esto es muy polémico, lo que está contando este señor, sí es cierto que en alguna ocasión hemos explicado, incluso en algunos de los cursos que hemos hecho en diferentes ciudades, es uno de los temas iniciales siempre, el mundo dolarizado, y hemos explicado en más de una ocasión cómo desde los 70 el dólar adquiere un papel hegemónico ya a finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por la importancia que tiene Estados Unidos como primera potencia económica tras una Europa devastada y destruida. En ese caso, el Bretton Woods, el acuerdo Bretton Woods establece que el dólar sea la divisa sobre la que el resto de monedas del mundo se referencien. Y por eso se convierte en el patrón dólar. Pero en los 70, como hemos dicho antes, Estados Unidos empieza a tener déficit, porque ya no es la primera economía del mundo, ya no es la única industria, sino que hay una Europa recuperada tras 30 años después de esa guerra. ¿Qué ocurre entonces? Que se vuelve deficitario comercialmente hablando y que entonces su moneda se empieza a volver demasiado cara para poder equilibrar su déficit comercial. Es decir, o bien rebaja la moneda y así reduce el déficit comercial, o bien entra en altas tasas de paro. Sencillamente porque sus productos ya no son demandados a nivel internacional. Y la opción fue pues rebajar la moneda, por eso se abandonó la tasa de conversión fija entre el dólar y el oro, que era 33 dólares por cada onza de oro, número simbólico, y que tras eso Francia protestó y otros aliados de Estados Unidos también protestaron. De hecho, Francia mandó la fragata a recapitalizar su oro y nunca lo obtuvo. Nixon fue el que hizo toda la jugada. Y en aquella época fue cuando nació pocos años después, muy poquitos años después, la OPEP, que haría que el petróleo se cotizase únicamente en dólares y de ese modo consolidar la hegemonía del dólar para los siguientes años, ya que cualquier país del mundo que pudiese demandar energía, que tuviese que utilizar gas, combustible, coches, vehículos, que yo sepa cualquier país del mundo utiliza coches y vehículos, pues entonces tendrían que demandar primero dólares para poder comprar el combustible. Y de ese modo se consiguió la hegemonía del dólar otra vez de nuevo, pese a que ya no era la base de la economía mundial, como primera economía mundial. Bueno, dicho esto, saltamos directamente a la siguiente noticia. Xi, el nuevo Mao, China da un golpe de Estado incruento. Los delegados del 19 Congreso Nacional del Partido Comunista de China aprobaron una serie de modificaciones en su carta. La más importante de ellas fue la introducción del nombre y las principales ideas de Xi Jinping en el texto del principal documento del partido. Los delegados aprobaron por unanimidad la enmienda que menciona la idea de Xi sobre el socialismo con características chinas para una nueva era. Xi Jinping se convierte así en el segundo líder chino después del primer presidente de la República Popular de China, Mao, cuyo nombre se inscribe en la carta oficial de la formación antes de que expire su mandato. En el documento también figura el nombre del ex líder e importante reformador Deng Xiaoping. Algunos medios aseguraron que los acontecimientos que tuvieron lugar en el Congreso del Partido Comunista de China son incluso equivalentes a un golpe de Estado incruento, después del cual el actual líder del país es oficialmente intocable. La directora de Estudios Asiáticos del Consejo de Relaciones Exteriores, con sede en Nueva York, Elizabeth Economy, explicó a Bloomberg que la consolidación de la ideología de Xi Jinping en un documento significa que ahora el político es percibido como uno de los principales transformadores del país, junto con Mao y Deng. Se trata de la consolidación del poder en torno a Xi, algo que le permitirá influir en las políticas de China durante décadas. Otra noticia más relacionada con China que viene fuerte. Jugada inesperada, China emitirá bonos soberanos en dólares por primera vez en 13 años. Este martes el Ministerio de Hacienda de China explicó por qué decidió a principios de octubre emitir bonos soberanos en dólares por valor de 2.000 millones de dólares en el mercado de valores de Hong Kong, informa la agencia de noticias Xinhua. A pesar de que este organismo oficial ha indicado que China goza de continuo crecimiento económico, tiene grandes reservas de divisas y no necesita financiación externa, considera que esos títulos favorecerán la internacionalización del sistema financiero y ayudarán a los inversores extranjeros a entender mejor la economía del país. Además, ese ministerio cree que la emisión favorece al equilibrio de la estructura de la deuda externa del gigante asiático, que el año pasado ascendió a 18.100 millones de dólares. Esta cifra está muy por debajo del promedio internacional, representando el 1,06% de la deuda nacional china. Bonos
de 5 a 10 años. La fecha de venta de esos bonos soberanos de 5 y 10 años, 1.000 millones de dólares cada opción, aún se desconoce. Se trata de la primera vez que China toma una decisión de este tipo desde octubre de 2004, cuando obtuvo 1.700 millones de dólares por una operación similar. Respecto a la rebaja de la calificación de crédito soberano de China por parte de Moody's y S&P Global Ratings, el Ministerio de Hacienda chino hizo hincapié en que se trata de una mala interpretación de los procesos económicos y de la capacidad de desarrollo de ese país y sostuvo que los inversores internacionales tendrán la posibilidad de evaluar la situación económica de manera objetiva. En realidad, creo yo, personalmente hablando, desde brújula de mercado, la visión que tenemos de esto es algo bien sencillo. China trata de desdolarizarse, pero al mismo tiempo puede seguir emitiendo deuda en dólares sencillamente porque sabe que es poseedora de, bueno, de hecho, el mayor acreedor de la mayor economía del mundo, que es Estados Unidos. Y como esa economía del mundo y esa deuda está en dólares, China pensará, bueno, si por alguna razón mis reservas en renta fija norteamericana se volviesen incobrables, mis deudas también lo harán. Buena jugada en el sentido de que monetiza en la misma divisa de la que depende también su propia deuda. Es decir, si los americanos tumbasen el dólar o hiciesen incobrable en un futuro, China no tendría por qué pagar su deuda tampoco, ¿verdad? Bien, bueno, pues con esto pasamos ya al señor Draghi. Vamos a ver sencillamente, bueno, pues que ya sabéis, lo que ya probablemente sabéis, que directamente aplazó la QE, que además lo hizo de una manera suave, baja a 30.000 millones, que además, bueno, vamos a leer algún comentario que otro, ¿vale? Se mantienen unas condiciones financieras muy favorables. Bueno, comentario positivo por parte de Mario Draghi, por supuesto. Draghi, la zona disfruta de una sólida expansión económica. Muy bien, todo va bien, nos dice Draghi. Draghi prevé que las tasas permanezcan en niveles actuales bien pasada la QE. Bueno, aquí ya nos tira una. Los tipos de interés no van a cambiar, aún bien pasada la QE, ¿vale? O sea, que vienen para quedarse. Aquel que pensase que habría una subida de tipos, aquel ruido que sonaba hace meses, que ya dijimos que era una auténtica burrada, comenté en varios de los reportes que era una chorrada por completo que se estuviese hablando eso en diferentes artículos, ¿verdad? Y que nos hablasen de eso los medios de comunicación financieros. Era absurdo, ¿vale? Bien, balanza comercial de Estados Unidos. Bien, tenemos ahí el dato. Nuevas peticiones de subsidio de desempleo norteamericanas, ligeramente mejores de lo esperado, más bajas, ¿vale? Y el último, una salida muy suave. Los analistas reaccionan a los detalles de redacción de QE del BCE. El BCE confirmó sus planes para comenzar a reducir el programa de compra de bonos el próximo año, recordando las compras mensuales, 30.000 millones de euros. Mario Draghi dará más detalles en la rueda de prensa. Bien, bueno, pues esto es todo, ¿vale? La importancia de la orientación futura. Draghi también incluye la orientación futura como fuente de apoyo monetario. El BCE ha enfatizado que las tasas se mantendrán bajas durante un periodo prolongado y mucho más allá del final del programa de compra de activos. Y sucede lo mismo con la reinversión de los pagos de capital a medida que maduran sus tenencias. Bien, lo que nos dice es que el dinero se va a mantener ahí, que no va a haber movimientos de caudal de euros, ¿vale? Paso a la ventana de divisas para que veamos sencillamente la evolución esta semana de las divisas, de las principales divisas del mundo, ¿vale? Lo que veo es que el dólar se fortaleció, que duda cabe, ¿lo veis? Lo que veo es que el euro se debilitó, por eso el movimiento bajista que hemos visto en el eurodólar por fin, ¿vale? Yen se fortalece paulatinamente, ¿ok? Y Libra, que también tiene cierto fortalecimiento, ¿vale? Por todo y por eso, lo que vamos a ver, esto es de la última semana hasta hoy, el inicio de la nueva semana de trading, ¿vale? Entonces, por todo y por eso, lo que vamos a ver es pares en el que están involucradas estas divisas. Además, os traigo también, esto viene de Megatrend FX, la página está de indicadores, pero os traigo también el pantallazo de Finbit.com, donde, bueno, nos ponen siempre una ventana de divisa que es bastante significativa. Es vela semanal, lo cual nos muestra un swing trading apropiado, 2007 en todas ellas, ¿lo veis? Con lo cual podemos ver cómo ha evolucionado en lo que vamos de año esas divisas. Vemos, por ejemplo, que el Aussie dólar lleva una tendencia alcista clara, pero canalizando precio de más, por lo tanto puede que haya movimientos alcistas. Vemos como Libra Yen también puede tener movimientos, en este caso bajistas, aunque está formando una cuña, ¿vale? Luego lo veremos a detalle con corto plazo. Libra dólar, el cable, lo vemos que también está en un lateral alcista, pero que puede tener, pues obviamente, un rebote también alcista ahí. En ese caso, fijaos cómo en realidad la tendencia de todas aquellas que tienen el dólar en contra es alcista, porque el dólar se ha ido debilitando durante meses, y todas aquellas que tienen el dólar a favor, en este caso dólar yen, por ejemplo, plana, cuidado con ese movimiento bajista que hablábamos la semana pasada en dólar yen.
Y bueno, poca cosa más. Vamos a entrar directamente a mercado ya y a ver diferentes gráficos. El primero de todos es el índice dólar, ¿vale? El DXY, que ya sabéis. La semana pasada hablábamos de esta figura. A ver, borro. Hablamos de esta figura hombro cabeza hombro, ¿vale? Y voy a borrar otra vez, que no tengo aquí espacio para dibujarlo correctamente. Aquí. Y esto es lo que quedaba. Se ha roto, es decir, se ha activado la figura, pues veis esa ruptura de ahí. Lo que ahora quedaría esperar, y esto ya es simplemente estrategia como traders, esto ya es el tino que tenga cada uno a la hora de operar, mejor o peor, pero yo recomiendo a aquellos que sois más novatos esperar ese pullback. Es decir, la ruptura se ha producido, hablábamos de ese movimiento, sabíamos que vendría. He puesto aquí la publicación del PIB, por supuesto, porque es el pelotazo que le empuja para esa zona. Unido además a una habilidad del euro por el tema de Cataluña, ¿vale? Y bueno, vemos ahí que sobre todo el viernes fue el momento en el que el eurodólar adquirió mayor potencia. Todo lo que estáis viendo aquí es casi prácticamente el gráfico eurodólar invertido, ¿vale? Porque os decía, el DXY, lo comentó en algún otro vídeo, el índice futuro del dólar está creado con una ponderación de divisas en las cuales el euro es la que más pesa de todas. Por lo tanto, está el franco suizo, está el yen, está la libra. Pero claro, como el euro es el que más pesa, se asemeja mucho el gráfico al del eurodólar. ¿Ok? Bien, bueno, pues os digo, ruptura, esperamos que el índice dólar rectifique un poco, sería lo ideal para empezar a comprar dólares, porque lo que nos está anunciando es que va a haber un fortalecimiento del dólar puntual de cara a las próximas días, semanas, ¿vale? Euro dólar, y aquí tengo la ruptura. Esta figura la hablamos la semana pasada, hombro, cabeza, hombro. La ruptura se ha producido y de nuevo es muy parecido a la figura que estamos viendo hace un momento. Lo que hay que esperar es que un pullback. ¿Dónde está el pullback? Lo ideal sería poder vender euro contra dólar en 1,17 o incluso un poco más arriba para el que sea más conservador. 1,17, 50, perdón, 50, 50 está aquí, 50 es bastante arriba, ¿vale? En torno al 1,17, 1,17,15 es una buena zona para empezar a venderlo, ¿vale? 1,1750, por supuesto, también se puede seguir vendiendo de aquí para arriba, en el 50% del canal, pero lo ideal será que en esta zona, sin entrar en el canal, en esta zona, sin entrar en la caja de precio, pueda haberse tocado el precio, es decir, puede haber zonas de venta nuevas y fuertes además, ¿vale? Así que nada, esperar el pullback. Yo aconsejo esperar el pullback, ¿vale? Acordaos que no asesoro a nadie, esto es información pública sin ningún tipo de ánimo de influir en el criterio operativo, porque ya sabéis que esos activos son activos arriesgados para novatos, solamente para inversores profesionales que sepan lo que están haciendo. Y por supuesto, en el corto plazo os he traído este gráfico, parece vislumbrar, todavía hay que verlo, quizá una figura de cambio tendencial, ¿vale? ¿Lo veis? Quizá un hombro cabeza hombro invertido cuyo objetivo sería este, es decir, la longitud de todo este cuello es esta longitud, ¿vale? A ver si lo apreciáis, esto es esto. Por lo tanto, es posible que tengamos una oportunidad de ese pullback si esta zona fuese perforada. Ese 1,1750 se violase al alza, ¿vale? Y entonces fuésemos a por esa zona. Genial, fantástico, porque brindaría muy buena zona de entrada para ventas en eurodólar, ¿vale? No digo más, queda ahí el gráfico, tomad nota. Y paso al cable, a la libra dólar. Y en este caso, la libra dólar, fijaros cómo lo que hemos tenido es una evolución durante la semana alcista. Es decir, la libra ha sabido subir contra el dólar, pero la semana pasada teníamos algo de debilitamiento, ¿vale? Entonces, concluyendo el punto, lo que tenemos es este gráfico de un vela semanal, que lo que me muestra es quizá un posible rebote al alza en el cable, la libra dólar, que la libra consiga fortalecerse frente al dólar lo suficiente como para sacar ventaja. Sobra decir que obviamente no vamos a ver que eso se produzca fácilmente si vemos que el dólar hace este movimiento de pullback y luego continúa con su movimiento alcista o dicho de otro modo, continúa el movimiento bajista en el eurodólar. Costará que el cable suba si el eurodólar cae. ¿Por qué? Porque el cable y el eurodólar suelen comportarse de manera paralela, ¿vale? Decimos que son dos pares de divisas correlacionados, ¿ok? Pero bueno, nos puede servir también como estrategia de cobertura. Si voy al corto plazo me encuentro con esto. Esto es lo que quiero ver en la libra dólar, ¿vale? Esto mismo de aquí. Una formación en cuña, ¿lo veis? Se va cerrando el precio cerca de zonas en las que superando este rango amarillo, la proyección que tengo es esta zona de aquí la siguiente, ¿vale? Entonces creo que estamos en zonas bastante bajas. Los stops podrían estar ligeramente por debajo, un 2%, 1% por debajo de esta zona y esperar paulatinamente a conseguir un 4, un 6, un 8% de recorrido,
que podría durar varios días, ¿vale? Paso con ello a libra franco suizo en máximos, ¿lo veis? La semana pasada hablaba de libra franco suizo en este máximo. ¿Qué ha ocurrido? Que lo ha perforado y lo ha taladrado. No siempre acertamos y esto es un ejemplo que quiero dejar claro desde Brújula de Mercado. Siempre ponemos cuando hay un mercado exitoso, pero también que se vea que publicamos cuando nos equivocamos. Creo que los ratios eran ajustados. De hecho, yo era uno de los que mantuvo posiciones bajistas en este par y perdí, o sea, se me saltó el stop. Perdí, no sé si fue el 1 y pico por ciento en esta posición. Pero obviamente el objetivo que era, estábamos en zonas de resistencia fuertes. El objetivo era coger la corrección bajista al suelo de canal, ¿vale? Ha roto al alza, se ha ido al máximo, no lo tocamos, podríamos decir, ¿ahora vendemos? No, no lo tocamos, ¿vale? Porque tampoco hay una señal clara de giro tendencial, ahora está muy fuerte, ¿vale? Entonces, bueno, par erróneo, publicamos lo bueno y lo malo, insisto. Largo plazo, zona de ventas, libra franco suizo, fijaros en el largo plazo cómo está. Fijaros en el largo plazo cómo está. Claro, en el largo plazo, en el swing trading, lo que estáis viendo es que es en zona de máximos. Máximos desde el año 2016. No hemos estado por encima de esas cifras. Atención aquí, puedes plantear sencillamente una venta esperando las naturales correcciones bajistas que podría tener el par o directamente esperar a que una ruptura al alza de toda esta zona de máximos te traiga su pullback si eres prudente y entonces sí comprar con objetivos en aproximarse a la media de 200, aproximarse a ese otro mínimo histórico cercano, que sería el 1,3480, 34,65 en el par libra franco suizo, en el swing trade y en el largo plazo, ¿vale? Cuidado porque lo normal será correcciones bajistas. Pero si vemos que rompís esos máximos, esperáis, como en el euro dólar, ese pullback para empezar a comprar libra contra franco suizo, ¿vale? Dólar yen, hablábamos la semana pasada y ya han ido varios intentos que hemos hecho de iniciar un movimiento bajista. Estábamos en máximos, ¿lo veis? Bueno, pues parece que ha iniciado el movimiento bajista. Ahora, ¿qué se podría esperar? Prudencialmente, el 50% del movimiento, es decir, 11.25, 111.25 aproximadamente, ¿vale? Y prudencialmente, ya os digo, es la zona ecuatorial, llegando a esa mitad del movimiento, 111.25, 111.50, por esta zona aproximadamente, se puede producir cierre, porque ya sabéis que puede hacer perfectamente cualquier tipo de rebote en esta zona, ¿vale? O los que sean más arriesgados pueden hacer algún cierre parcial, pueden hacer algún cierre esperando un rebote o pueden ya ir a buscar directamente el pie de todo el canal en torno a los 108.50, 109, ¿vale? Eso en dólar yen. Y paso directamente ya al lo que os comentaba de la renta fija y de los bonos. Vais a ver aquí cómo está la variación anual, ¿vale? De la mano de Trade Economics, mensual, semanal, diaria, bueno, en fin. Países importantes, Estados Unidos. Estados Unidos tiene el yield a 2,36, ¿vale? Y lo que ha experimentado en lo que lleva de año es una subida del 0,54% del yield, de su bono, ¿ok? Eso refleja riesgo. España, Francia, Italia sobre todo, ¿vale? Qué decir ya de Portugal y Grecia que estos estaban ardiendo, normal que bajen, ¿vale? Pero todos estos no han bajado, ¿lo veis? Francia, bueno, Francia ha subido a repunto también, ¿vale? España menos 0,80, Italia 0,17, ¿vale? Pero nada que ver sus yield comparados con los de Estados Unidos, ¿ok? Y si os fijáis además, lo que se refiere a Estados Unidos, ese 0,54, esa subida con un yield del 2,36, riesgo, ¿vale? Eso es lo que paga por que le presten dinero frente a lo que paga España, que tiene dinero gratis, claro, obviamente por la inyección monetaria del BCE, ¿lo veis? Pero curioso, ya lo decíamos al principio, claro, si en Europa hay un BCE, hay una QE que está inyectando dinero continuamente, lo normal es que ese dinero lo que esté haciendo sea tirar cubos de agua fría sobre los chill a 10 años de los países miembros de la Unión Europea. Cuanto más segregados son, más se enfrían porque más se sobrecalentaron en 2012, ¿vale? Bueno, en fin, dejamos esa nota ahí y añadimos además pues la comparación que tiene el riesgo de USA con el riesgo de Alemania. Fijaos cómo durante un año los bonos de Estados Unidos se han por norma incrementado, mientras que durante ese mismo año los bonos de Alemania se han incrementado ligeramente y que si me fijo además en el yield, ¿qué decir? Tiene negativo hasta 7 años, ¿lo veis? Mientras que el de Estados Unidos es positivo desde el primer momento, es decir, la deuda americana a 3 meses se coloca como la deuda alemana a 30 años. Fijaros
la robustez que representa para el mercado de riesgo la economía alemana comparada con la estadounidense. Esto lo refleja todo, ¿eh? Estudios, fondos económicos, fondos monetarios, cualquier tipo de estudio riesgo que se haga sobre los mercados se está reflejado o descontado en el precio, en este caso, del riesgo de deuda de cada uno de los países. Alemania va en negativo, es decir, te cobra por prestarle dinero. Fíjate lo que llega a ser la credibilidad que tiene este país. Y cerramos ya con la renta variable, ¿vale? Precio futuro del SP500. Atención, futuro, ¿eh? Estos son los precios del futuro del SP, que a veces utilizo el contado. Y lo que me está mostrando es 25-70 puntos el máximo. He proyectado el rango y rango de misma dimensión desde que hace este pullback e inicia un movimiento alcista, claro. Una primera onda impulsiva ahí al arranque, ¿vale? Y lo que me encuentro es que estoy ahí, bueno, por lo tanto creo que los 25-60 puntos es una buena, fiable del SP en el rango que estamos tratando, que es vela diaria, ¿vale? Por lo tanto, no creo que haya muchos cambios aquí. Bien, más cosas. En el corto plazo, si me fijo ya en vela de 2 horas, perdón, de 4 horas, lo que me doy cuenta es que entra mucho dinero en los 24,70 aproximadamente, ¿lo veis? Desde los 65 hasta los 70 entra mucho dinero. Por cierto, vela de 34, nueva vela, perdón, media, que estoy probando nueva de 34, que me comentó José Luis Cava, para gráficos de corto plazo y que la verdad es que se adapta bastante bien, la veo muy flexible, ¿vale? Y bueno, de nuevo proyecto rango y rango. Por lo tanto, ¿qué espero? Bueno, pues espero por encima de 25,60, por encima de 25,70 y con techos en 25,80, ¿vale? Lo tenéis ahí, 25,80 es este tope, es esta mecha. Ruptura, ya sabéis lo que va a hacer, otro rango más. Por lo tanto, si vemos que rompe los 25,80, a comprar, ¿vale? Y esto está sobrecalentado. Ya sabéis que el SP500, toda la renta variable americana está en un ciclo terrorífico de subidas sin pausa. DAX fortísimo. Acordaos que fue otra apuesta que dijimos. La semana pasada hablamos de que aquí el DAX podía curvar, ¿vale? Podía corregir hacia la ruptura de estos máximos y luego tomar impulso. No, perdón, hacia la ruptura de estos máximos, hacia los 13.000, ¿vale? Porque estamos viendo un gráfico con vela semanal. Pero en el corto plazo, que ahora os lo muestro, esperábamos que se girase hacia los 13.000, apoyase en 13.000, 12.900 y pico y de nuevo para arriba. Pero ¿qué pasa? En el corto plazo lo que nos ha encontrado es un gap que no ha cubierto. Por lo tanto, no me desdigo de lo que ya dije, es decir, no descarto una vuelta hacia los 13.050 puntos o 13.000 puntos, 13.000 puntos en el DAX como apoyo, porque primero hay que cubrir este gap, que lo he dejado aquí, y lo segundo porque vendría muy bien para coger impulso, ¿vale? Aquí están esos 12.800, pues bueno, 13 están en este entorno. En esta zona viene, toda esta zona de rango que tenemos es zona de soporte clarísimo y por lo tanto toda la zona es una zona atractiva de compras, ¿vale? Así que puede entrar perfectamente compras para coger impulso, porque como habéis visto ya, el riesgo en la renta fija alemana es mínimo y eso es cuenta que hay confianza en su economía, ¿vale? IBEX 35, otra sorpresa más porque realmente se come el techo de su canal bajista y lo rompe al alza. Muy bien, muy buena jugada. El rango del canal es este, objetivo sería estos. Coincide casualmente con esta zona de aquí de apoyo, ¿lo veis? Toda esta zona de aquí. Y ahora vamos a ver qué precio es ese, porque lo tengo aquí proyectado y marcado. Son los 10.700 puntos IBEX 35, ¿vale? Y bueno, más allá de eso, si la jugada sale mal, 10.100, incluso estamos cerca de esta apertura de gap aquí, esta zona aquí, bueno, pues podemos hablar de 10.400, 10.300, zona de soporte, con proyecciones hacia esos 10.700, ¿vale? Tenéis un ratio favorable, 5, 6, 7, 300 puntos, 200 y pico, 300 puntos para arriba, con 100 más o menos de riesgo. Pero, de nuevo, con esa vela tan fuerte, esperad alguna corrección porque os estoy subiendo al carro ya con la fiesta empezada, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Y el calendario de la semana para cerrar ya, ¿qué tenemos? En concreto, PMI manufacturero de China, vamos a ver la evolución de China, aunque tampoco es preocupante el PMI de China, porque China no necesita una actividad monetaria muy interventiva ahora mismo. El IPC de la zona euro sí podría influir, aunque ya ha hablado Draghi la semana pasada, estará todo descontado. Evolución del PIB neozelandés, confianza del consumidor americana, bueno, puede dar más confianza del dato americano en el dólar, podría fortalecerlo, podría salir mal y podría favorecernos el pullback, ¿vale?
¿Qué más? El cambio de empleo no agrícola, importante, eso sí dan volatilidad, ¿vale? Y las nóminas no agrícolas del viernes, por supuesto que dan volatilidad estas. Viernes a la 1:30, nóminas no agrícolas, non-farm payroll y tasa de desempleo americana, ¿vale? Si durante la semana el dólar se debilitase, tenemos ese pullback en el euro dólar, quizá este viernes un dato como estos, que son muy volátiles, pudiesen darnos ese empujón, ese turbo para un movimiento que fortaleciese al dólar, en cuyo caso esperaríamos que esos datos fuesen positivos, ¿vale? Mejores de lo esperado y el numerito apareciese en verde. ¿Ok? Y bueno, nada más, la libra está también por aquí, pero ya sabéis que la libra lo que tiene es descontado ahora una subida de tipos. Creo que eso es todo y sobre todo creo que vamos bien, vamos pasando semana a semana con un buen repaso de mercado que no está yendo nada mal. La evolución del mercado que estamos haciendo parece bastante acertada en las últimas semanas. Y nada, os deseo, os deseo lo mejor de cara a esta semana en el mercado y que tengáis, pues bueno, fructíferas operativas, ¿vale? Un abrazo a todos y un saludo, chao.